La noche había caído sobre la ciudad, envolviendo las calles con una suave brisa otoñal que contrastaba con el ambiente cálido y sofisticado del restaurante. El encanto, las luces amarillas de los candelabros, iluminaban suavemente las mesas, donde empresarios, parejas y grupos de amigos disfrutaban de su tiempo. Roberto Castillo, sentado cerca de un ventanal con vista a las brillantes luces de la ciudad, saboreaba su soledad acostumbrada. Era una rutina que había adoptado casi como un ritual. Cenas silenciosas después de un largo día de trabajo, a sus 55 años. Roberto era un hombre respetado en el mundo inmobiliario, conocido tanto por su visión empresarial como por su frialdad emocional. Aquella noche no era diferente de las demás, o al menos eso pensaba. Pidió su comida habitual, una ensalada ligera y un corte de carne. Cuando terminó, decidió pedir un café para cerrar la cena, sin imaginar que ese simple gesto desencadenaría un torbellino de emociones que cambiaría su vida. «Buenas noches, señor. Aquí tiene su café», dijo una voz cálida y femenina mientras colocaba la taza sobre la mesa. Roberto levantó la vista y se encontró con una joven camarera de sonrisa sincera y un brillo especial en los ojos. Ella irradiaba una amabilidad que parecía iluminar incluso los rincones más oscuros del lugar. Sin embargo, lo que captó su atención no fue su sonrisa ni su tono amable, sino el colgante que colgaba de su cuello, un delicado pendiente dorado con una piedra azul brillante que reflejaba las luces del restaurante. El corazón de Roberto se detuvo. Ese colgante. Lo reconocería en cualquier lugar. Era idéntico al que había dado a su hija Ana María, poco antes de que un trágico accidente de auto se la arrebatara hacía 20 años. Durante un instante, todo a su alrededor se desvaneció, como si el tiempo se hubiera detenido y lo arrastrara de vuelta a aquel día que marcó su vida para siempre. «Disculpe», dijo Roberto con un tono que intentaba ser casual, aunque sentía un nudo en la garganta. «Ese colgante que lleva, ¿puedo preguntarle dónde lo consiguió?». La joven lo miró con una mezcla de curiosidad y sorpresa, como si no entendiera la razón de la pregunta. «Bueno, no estoy muy segura de su origen», respondió ella con una sonrisa tímida mientras tocaba el colgante con la punta de los dedos. «Es lo único que tengo de mi madre biológica. Me lo dejaron cuando era bebé, antes de que me llevaran al orfanato». «¿Por qué lo pregunta?». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó mantener la compostura, pero las palabras apenas salían de su boca. «Es muy bonito. Me recuerda a algo de mi familia», respondió. Evitando entrar en más detalles, la camarera, que se había presentado como Natalia, se encogió de hombros con naturalidad. «Siempre he pensado que este colgante debe ser especial, aunque no sé nada de mis padres. Me gusta creer que lo dejaron porque querían que tuviera algo que los recordara». Roberto apenas podía concentrarse en las palabras de la joven. Su mente estaba a 1000 por hora. Todo parecía coincidir. La edad de Natalia, el colgante, su historia de haber crecido en un orfanato. Pero sabía que no podía sacar conclusiones precipitadas. La esperanza podía ser un arma de doble filo, y él ya había aprendido a vivir con el dolor de la pérdida. Cuando Natalia se alejó para atender otra mesa, Roberto quedó inmerso en sus pensamientos. El café frente a él permanecía intacto, mientras su mente se llenaba de imágenes del pasado. La sonrisa de Ana María, el día que le regaló el colgante, y la terrible llamada telefónica que recibió informándole del accidente. Recordaba cómo había identificado sus pertenencias en el lugar del siniestro, incluido aquel colgante, aunque el cuerpo había quedado irreconocible debido al impacto. Durante años, se había preguntado si podría haber hecho algo diferente para salvarla. Cuando Natalia pasó nuevamente por su mesa, Roberto la detuvo con un gesto amable. «Perdón, Natalia, ¿te molestaría si hablamos un poco más? Me interesa saber más sobre ti». Ella lo miró con algo de curiosidad, pero no parecía incómoda. «Claro, señor. ¿Hay algo mal con el café?» No, el café está perfecto. Solo tengo curiosidad por tu historia. Dijiste que creciste en un orfanato, ¿verdad?» Natalia asintió, acomodando la bandeja que llevaba consigo. «Sí, me crié en uno aquí en la ciudad. Salí a los 18 años, y desde entonces he trabajado en varios lugares. No sé nada de mis padres, pero siempre he tenido la esperanza de encontrarlos algún día». Las palabras de Natalia resonaron profundamente en Roberto. No quería mostrar su emoción, pero algo dentro de él le decía que debía investigar más.
Es admirable que tengas esa esperanza, dijo finalmente. A veces la vida nos sorprende de formas inesperadas. Cuando salió del restaurante esa noche, Roberto no podía quitarse de la mente la imagen de Natalia y el colgante. Subió a su coche y, sin pensarlo 2 veces, llamó a su asistente personal. Necesito que encuentres al mejor detective privado de la ciudad. Hay algo que debo resolver lo antes posible. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las dudas y los recuerdos lo acosaban. La imagen de Natalia, con su sonrisa y el colgante, se mezclaba con los rostros del pasado. Por primera vez en muchos años, sentía una chispa de esperanza, pero también temía que esta esperanza lo llevara a un nuevo abismo de dolor. La noche avanzaba lentamente para Roberto Castillo, de regreso en su lujosa casa, una amplia mansión en las afueras de la ciudad. Se dejó caer en su sillón favorito, frente a la chimenea. El crepitar del fuego era el único sonido en el lugar, pero su mente estaba lejos de disfrutar la calma. La imagen de Natalia con el colgante seguía girando en su cabeza, desenterrando memorias que había tratado de enterrar durante 2 décadas. En una repisa cercana, descansaba una vieja fotografía enmarcada. Él, su esposa Laura y su pequeña Ana María, todos sonriendo durante unas vacaciones en la playa. Ana María tenía apenas 5 años en esa imagen, su cabello oscuro ondeando al viento mientras sostenía un cubo de arena con entusiasmo infantil. Roberto tomó la foto en sus manos, sus dedos temblando ligeramente. «¿Podría ser posible?», murmuró, aunque el eco de su voz en la sala vacía no ofreció respuestas. Era inevitable que su mente lo arrastrara de vuelta a aquel día fatídico. El accidente había ocurrido en una carretera montañosa, un lugar que Roberto había evitado desde entonces. Recordaba haber recibido la llamada mientras estaba en una reunión de trabajo. «Señor Castillo, hubo un accidente. Su esposa y su hija estaban en el coche». Las palabras habían sido como un balde de agua helada, seguidas por horas de angustia mientras trataba de asimilar la tragedia. Llegó al lugar del accidente apenas unas horas después. Los restos del vehículo estaban completamente destrozados, y los oficiales le informaron que el impacto había sido devastador. El cuerpo de Laura fue identificado rápidamente, pero el de Ana María no pudo serlo, debido a las condiciones del accidente. Roberto había asumido, con el corazón roto, que su hija también había fallecido. Fue el colgante de Ana María, encontrado entre los escombros, lo que confirmó su pérdida para él. Con un suspiro profundo, dejó la foto en su lugar y se dirigió a su estudio, un espacio amplio lleno de estanterías repletas de libros y recuerdos. Allí, en un cajón de su escritorio, guardaba una pequeña caja de madera que no había abierto en años. Dentro de ella estaban los objetos personales recuperados del accidente: un brazalete, un pequeño llavero de peluche y una foto familiar ligeramente quemada, pero el colgante que ahora llevaba Natalia no estaba allí. ¿Cómo podía ser el mismo? La posibilidad parecía absurda, pero Roberto sabía que debía buscar respuestas. A la mañana siguiente, se despertó temprano. Apenas después de unas pocas horas de sueño inquieto, su asistente personal, Sofía, ya estaba en la oficina cuando Roberto llegó, visiblemente más agitado de lo habitual. «Sofía, ¿lograste encontrar al detective que te pedí anoche?», preguntó, con un tono que dejaba claro que no estaba dispuesto a esperar. «Sí, señor. El detective Hernández es el mejor en casos complicados. Ya está informado y puede reunirse con usted esta misma tarde». «Perfecto. Necesito respuestas cuanto antes». El día pasó lentamente, mientras Roberto intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía volviendo a Natalia y al colgante. Durante el almuerzo, revisó en su teléfono las fotos de Ana María que había digitalizado años atrás. En varias de ellas, el colgante dorado con la piedra azul se destacaba como un detalle constante. Era un regalo que él mismo le había dado en su cumpleaños número 5, un símbolo del amor inquebrantable entre padre e hija. Ahora, ese símbolo estaba alrededor del cuello de una joven que afirmaba no conocer a sus padres. Cuando llegó la tarde, Roberto se reunió con el detective Hernández en una cafetería discreta del centro. Hernández, un hombre de mediana edad con una mirada aguda y un aire profesional, escuchó atentamente mientras Roberto le explicaba la situación. «Sé que esto puede sonar como una locura», admitió Roberto, tratando de ordenar sus pensamientos. «Pero creo que esa joven puede ser mi hija. Necesito que investigues todo sobre ella.
desde su pasado en el orfanato hasta cualquier conexión que pueda tener con el accidente de hace 20 años. Hernández asintió, tomando notas en una libreta. Entiendo la sensibilidad del caso, señor Castillo. Empezaré por verificar los registros del orfanato y rastrear cualquier evidencia que pueda vincularla con su familia. Sin embargo, le advierto que estas investigaciones pueden tomar tiempo. No me importa el tiempo que tome, respondió Roberto con firmeza. Solo quiero la verdad, sea cual sea. Esa noche, de vuelta en su casa, Roberto volvió a mirar la foto en la repisa. Ana María, si hay siquiera una mínima posibilidad de que sigas viva, te encontraré, murmuró, con una mezcla de esperanza y temor en su voz. Durante años, había aceptado el dolor de la pérdida como un hecho inmutable, pero ahora, una chispa de posibilidad comenzaba a arder dentro de él. Aunque esa chispa podía iluminar un camino hacia la verdad, también podía consumirlo si resultaba estar equivocado. Mientras se preparaba para dormir, el rostro de Natalia apareció una vez más en su mente, su sonrisa, su manera de hablar, incluso el brillo en sus ojos. Había algo tan familiar en ella que le resultaba imposible ignorarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Roberto sintió que estaba dando un paso hacia un futuro que había dejado de imaginar hacía mucho tiempo, pero sabía que este era solo el comienzo de una búsqueda que podría sacudir los cimientos de todo lo que creía saber sobre su vida y su familia. La investigación comenzó rápidamente. El detective Hernández, con su experiencia en casos delicados y su meticulosa atención al detalle, se adentró en el pasado de Natalia. Mientras tanto, Roberto intentaba mantener la calma, aunque su ansiedad aumentaba con cada hora que pasaba sin respuestas. Hernández dedicó los primeros días a rastrear los registros del orfanato donde Natalia había crecido, ubicado en un barrio humilde de la ciudad. El lugar, llamado Hogar Esperanza, albergaba historias de niños abandonados, perdidos o víctimas de tragedias. Hernández se reunió con la directora, la señora Dolores, una mujer mayor con un rostro amable pero cansado. «Natalia», preguntó Dolores, mientras revisaba viejos archivos polvorientos. «Sí, la recuerdo bien. Llegó aquí cuando era solo un bebé, quizá de meses. Fue encontrada en la entrada del orfanato, envuelta en una manta con este colgante que siempre ha llevado. Nadie vino a reclamarla nunca». Hernández tomó nota de cada detalle. «¿Hay algún registro del año en que llegó? ¿Algo más que pueda ayudar a identificar a sus padres?» Dolores negó con la cabeza, apesadumbrada. «Solo tenemos la fecha aproximada, 2002. Nada más. Nunca entendimos por qué la dejaron aquí, pero Natalia siempre fue una niña fuerte. Nos enorgullece verla salir adelante». El detective no perdió tiempo en informar a Roberto. «La fecha de ingreso al orfanato coincide con el año del accidente de su hija», explicó Hernández durante una llamada. «Pero no hay más información en los archivos. La única pista sólida sigue siendo el colgante». Roberto escuchaba en silencio, procesando las implicaciones. Las coincidencias eran demasiado precisas para ignorarlas, pero aún faltaban pruebas concretas. «Sigue investigando», dijo finalmente. «Necesito algo definitivo». Por otro lado, Natalia seguía con su vida sin saber que su pasado estaba siendo desenterrado. Durante sus turnos en el restaurante, notaba que Roberto regresaba con frecuencia, siempre eligiendo su mesa, aunque al principio lo encontró extraño. Pronto se dio cuenta de que su presencia no era intimidante. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y calidez, que le hacía sentir curiosidad. Una noche, después de un día especialmente agotador, Roberto decidió dar un paso más. Al terminar su cena, pidió hablar con Natalia por unos minutos. Ella, intrigada, accedió y se sentó frente a él en una mesa vacía. «Perdona si esto te parece raro, pero quería saber más sobre ti», comenzó Roberto, con un tono cuidadoso. «¿Alguna vez has intentado buscar a tus padres biológicos?» Natalia se encogió de hombros, jugando distraídamente con el colgante en su cuello. «Lo he pensado, claro, pero es complicado. No tengo ninguna pista, aparte de este colgante, y la verdad, no sé si quiero encontrar respuestas. Mi vida ha sido difícil, pero estoy bien ahora». Roberto asintió lentamente. La actitud de Natalia le recordaba a Ana María, quien siempre había sido resiliente y valiente a pesar de su corta edad. «Entiendo que puede ser difícil», dijo con sinceridad, «pero a veces
El pasado tiene formas curiosas de alcanzarnos, incluso cuando creemos haberlo dejado atrás. Natalia lo miró con curiosidad, como si intentara descifrar algo en sus palabras. ¿Por qué te interesa tanto mi historia? Apenas me conoces. Roberto vaciló. No podía revelar sus sospechas todavía. Es que conocí a alguien que tenía un colgante como el tuyo. Me recordó a ella. ¿Era alguien especial para ti?, preguntó Natalia, con un tono más suave. Sí, lo era, respondió Roberto, con un nudo en la garganta. Pero la perdí hace mucho tiempo. Natalia no insistió más, pero la conversación dejó una impresión en ambos. Roberto sentía que estaba cada vez más cerca de la verdad, mientras que Natalia comenzaba a preguntarse si había algo más detrás del interés de aquel hombre amable pero reservado. Esa misma noche, Hernández hizo un nuevo descubrimiento, revisando registros de hospitales cercanos al lugar del accidente de Roberto. Encontró una entrada intrigante. Una niña no identificada había sido ingresada por lesiones menores el mismo día y en la misma zona del siniestro. El hospital no tenía más información sobre la niña, excepto que fue dada de alta y entregada a un desconocido que se identificó como su tutor temporal. Al escuchar esta noticia, Roberto sintió que las piezas comenzaban a encajar. Si esa niña era Ana María, entonces alguien la había llevado al orfanato para protegerla. Pero, ¿quién y por qué? La pregunta lo atormentaba mientras las posibilidades se abrían ante él. Tenemos que encontrar a esa persona, dijo Roberto con urgencia. Si esto confirma lo que creo, ella podría ser la clave para resolver este misterio. Mientras tanto, Natalia, ajena a los detalles de la investigación, se preguntaba por qué Roberto parecía tan interesado en su vida. Aunque no lo conocía bien, algo en él le inspiraba confianza, como si hubiera un vínculo inexplicable entre ellos. Sin saberlo, ambos estaban siendo arrastrados hacia una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El sol comenzaba a ocultarse cuando Roberto recibió una llamada inesperada del detective Hernández. Las palabras del investigador eran contundentes. Habían encontrado un posible testigo del pasado de Natalia. Una mujer mayor que trabajaba en el hospital durante el tiempo del accidente estaba dispuesta a hablar. Roberto, con el corazón acelerado, no dudó en reunirse con ella de inmediato. Al llegar al pequeño café donde habían acordado encontrarse, Roberto vio a una mujer de cabello canoso y rostro marcado por los años. Hernández ya estaba allí, esperándolo con una mirada seria. «Señor Castillo, esta es la señora Carmen López. Era enfermera en el hospital donde se atendió a la niña no identificada que mencioné». Roberto estrechó la mano de Carmen con un agradecimiento silencioso. «Señor Castillo, recuerdo ese caso porque fue muy extraño», comenzó Carmen, con voz pausada. «La niña llegó sola, herida pero no grave. Lo más raro es que nadie la reclamó. Poco después, un hombre apareció diciendo ser su tutor. No era alguien que yo conociera, pero parecía sincero». Roberto intentó mantener la calma, aunque sentía que su pecho iba a estallar. «¿Recuerda cómo era ese hombre? ¿Dijo algo más sobre la niña?» Carmen negó con la cabeza, apenada. Era un hombre de unos 40 años, quizá, no recuerdo mucho, pero algo que mencionó se me quedó grabado. Dijo que la niña había perdido todo y que él se aseguraría de que estuviera a salvo. Estas palabras resonaron en Roberto como un eco de esperanza. Aunque no era mucho, era suficiente para reforzar la conexión entre Natalia y su hija desaparecida. Antes de despedirse, Carmen le entregó una copia del informe del hospital, el cual había conseguido gracias a un amigo que aún trabajaba allí. Roberto lo aceptó con gratitud, sintiendo que cada vez estaba más cerca de la verdad. Esa noche, de vuelta en su casa, Roberto estudió el informe una y otra vez. La fecha, la descripción de la niña y las circunstancias coincidían demasiado con el accidente que le arrebató a Ana María. Cada página que leía reforzaba la posibilidad de que Natalia fuera, en efecto, su hija perdida. Mientras tanto, Natalia continuaba con su rutina diaria en el restaurante, aunque no podía ignorar la creciente curiosidad que sentía por Roberto. Algo en él le parecía familiar, como si de alguna manera sus vidas estuvieran entrelazadas. Durante un descanso, se encontró pensando en el colgante que llevaba. Desde niña, siempre lo había considerado un símbolo de protección, pero ahora empezaba a preguntarse si podría significar algo más.
La oportunidad de obtener respuestas llegó más pronto de lo que esperaba. Esa noche, Roberto volvió al restaurante, pero esta vez con un objetivo claro: hablar abiertamente con Natalia sobre sus sospechas. Después de terminar su cena, le pidió que se sentara con él por unos minutos, asegurándole que no quería causarle molestias. «Sé que esto puede parecer extraño», comenzó Roberto, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «pero siento que hay algo importante que debo decirte». Natalia lo miró con atención, ligeramente intrigada. «¿De qué se trata?». Roberto tomó aire, consciente de que no podía dar marcha atrás. «Ese colgante que llevas, lo he visto antes. Era de mi hija, Ana María. Ella desapareció en un accidente hace muchos años». El rostro de Natalia mostró sorpresa, pero también incredulidad. «¿Está diciendo que cree que yo...?» «No estoy diciendo nada con certeza», interrumpió Roberto, tratando de calmarla. «Pero hay demasiadas coincidencias. Necesito saber más sobre tu pasado. Si no te molesta, quisiera ayudarte a buscar respuestas». Natalia, aunque escéptica, no pudo ignorar la sinceridad en las palabras de Roberto. Había algo en su voz, en su mirada, que la convencía de que no estaba mintiendo. Después de un momento de silencio, finalmente habló. «Está bien. No sé mucho de mi pasado, pero si usted cree que hay algo que descubrir, puede intentarlo. Solo le pido que sea honesto conmigo». «Siempre», respondió Roberto con determinación. «Lo único que quiero es la verdad». En los días siguientes, Hernández profundizó su investigación, revisando documentos y entrevistando a posibles testigos. Cada pista parecía confirmar lo que Roberto ya sospechaba. Natalia y Ana María podían ser la misma persona, pero aún faltaba la prueba definitiva. Un análisis de ADN. Roberto sabía que proponerle esto a Natalia no sería fácil. Era un paso que no solo podría cambiar su vida, sino también sacudir los cimientos de la joven. Sin embargo, estaba decidido a hacerlo. Una tarde, se reunió con ella en un parque cercano al restaurante, un lugar tranquilo donde podían hablar sin interrupciones. «Natalia», comenzó con un tono amable pero serio, «sé que todo esto es mucho para ti, pero hay una manera de confirmar nuestras sospechas. Quisiera pedirte que consideres hacer un análisis de ADN. Si resulta que eres mi hija, cambiará todo». Natalia lo miró fijamente, procesando sus palabras, aunque la idea la asustaba. También sentía una extraña necesidad de saber la verdad. Después de un largo silencio, asintió lentamente. «Está bien. Si esto puede darnos respuestas, lo haré». Roberto sintió una mezcla de alivio y emoción. El camino hacia la verdad estaba más claro que nunca, pero sabía que el resultado del análisis podría traer tanto alegría como dolor. Mientras se alejaban del parque, una leve sonrisa se formó en los labios de Natalia, aunque sus ojos aún reflejaban incertidumbre. Roberto, por su parte, caminaba con una determinación renovada, listo para enfrentar lo que el destino le deparara. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre para Roberto y Natalia. Mientras esperaban los resultados del análisis de ADN, cada uno lidiaba con sus propias emociones. Para Roberto, era como caminar en la cuerda floja entre la esperanza y el miedo. La posibilidad de recuperar a su hija perdida era un rayo de luz en su vida, pero también temía enfrentarse a otra desilusión. Natalia, por otro lado, trataba de comprender cómo una verdad tan grande podía permanecer oculta durante tanto tiempo. Aunque la idea de tener un vínculo con Roberto la intrigaba, también sentía una extraña resistencia a dejar atrás la identidad que había construido para sí misma. Mientras tanto, el detective Hernández seguía avanzando con la investigación, decidido a encontrar pruebas adicionales que apoyaran o refutaran las sospechas de Roberto. Su trabajo lo llevó de nuevo al orfanato Hogar Esperanza. Esta vez, la señora Dolores, la directora, le entregó una caja de objetos antiguos que había guardado durante años. «No estoy segura de que esto sea útil», explicó mientras sacaba una pequeña caja metálica. «Pero estos son objetos que encontramos junto a algunos de los niños que llegaron aquí. A veces, sus familias dejaban cosas, pero no siempre tenían sentido». Hernández revisó el contenido con cuidado. En la caja había mantas, juguetes gastados, y entre ellos, un sobre amarillo con una nota escrita a mano. Al abrirlo, encontró un breve mensaje. «Cuídenla. No puedo quedarme con ella, pero este colgante es todo lo que me queda para protegerla».
El detective fotografió la nota y el sobre, reconociendo de inmediato que la mención del colgante era clave, aunque no decía mucho. Reforzaba la conexión entre Natalia y su posible origen. Además, consultó los registros de entrada del orfanato y descubrió que Natalia había sido registrada solo 2 días después del accidente que involucró a la familia de Roberto. Las fechas coincidían de manera inquietante. Esa noche, Hernández presentó sus hallazgos a Roberto, quien escuchó con atención mientras sostenía la copia del mensaje. «Esto confirma que la niña llegó al orfanato con el colgante», explicó Hernández. «Y aunque aún no sabemos quién la dejó allí, todo apunta a que alguien intentó protegerla después del accidente». Roberto asintió lentamente. Cada nueva pieza del rompecabezas lo acercaba más a la verdad, pero también lo llenaba de preguntas. «¿Y el hombre que la llevó al hospital? ¿Alguna pista sobre él?» «Estoy trabajando en eso», respondió el detective. «He rastreado los registros médicos, pero el nombre que dio no parece ser real. Estoy revisando cámaras de seguridad antiguas para ver si podemos identificarlo». Mientras tanto, Natalia comenzó a notar los cambios en su rutina. Los frecuentes encuentros con Roberto ya no eran casuales, y aunque él trataba de ser cuidadoso con sus palabras, ella intuía que algo importante estaba en juego. Un día, mientras trabajaba en el restaurante, decidió confrontarlo. Durante un descanso, se acercó a su mesa y lo miró fijamente. «Roberto, necesito saber algo», dijo, cruzando los brazos con una mezcla de determinación y nerviosismo. «¿Por qué estás tan interesado en mi pasado? No me has dicho toda la verdad, ¿verdad?» Roberto dejó su taza de café con cuidado y suspiró. Sabía que este momento llegaría, pero aún no estaba completamente preparado para enfrentarlo. «Tienes razón, Natalia. No he sido completamente honesto», admitió, mirándola a los ojos. «Tengo razones para creer que podría ser mi hija, Ana María. Perdí a mi hija en un accidente hace muchos años, y el colgante que llevas es idéntico al que ella tenía. No puedo ignorar las coincidencias». Las palabras de Roberto dejaron a Natalia sin aliento. Durante unos segundos, no supo qué decir. Finalmente, se sentó frente a él, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Tu hija?», murmuró, como si las palabras fueran difíciles de asimilar. «¿Y crees que yo...?» «No lo sé con certeza», continuó Roberto, con un tono que mezclaba esperanza y cautela. «Por eso pedí el análisis de ADN. Pero incluso si no eres Ana María, quiero ayudarte a encontrar tus respuestas. Mereces saber la verdad sobre tu pasado». Natalia miró a Roberto con una mezcla de incredulidad y emoción, aunque la idea de ser su hija parecía imposible. Algo dentro de ella le decía que debía darle una oportunidad a esta búsqueda. «Está bien», dijo finalmente. «Supongo que si esto me lleva a entender quién soy realmente, vale la pena intentarlo». En los días que siguieron, la relación entre Roberto y Natalia comenzó a transformarse, a pesar de las dudas y el temor al rechazo. Ambos se encontraron compartiendo más tiempo juntos. Roberto le habló de Ana María, de sus recuerdos con ella, y de cómo su pérdida había dejado un vacío imposible de llenar. Natalia, por su parte, empezó a abrirse sobre su vida en el orfanato, sus luchas y sus sueños. Cuando finalmente llegó el día de recibir los resultados del análisis de ADN, ambos sabían que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. Roberto, con las manos temblorosas, abrió el sobre mientras Natalia lo miraba con los nervios a flor de piel. Sus ojos se encontraron, llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Al leer el documento, Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las palabras eran claras, precisas, imposibles de malinterpretar. Natalia era, sin duda alguna, su hija. El silencio llenó la habitación mientras ambos procesaban la noticia. Natalia fue la primera en hablar, con la voz temblorosa. «Entonces, ¿eres mi padre?» Roberto asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, Natalia, eres Ana María, mi hija». El aire estaba cargado de emociones mientras Natalia y Roberto asimilaban la revelación, aunque el resultado del análisis de ADN confirmaba lo que Roberto había esperado durante semanas. Para Natalia la noticia era un golpe que transformaba todo lo que sabía sobre sí misma. Su mente estaba inundada de preguntas. ¿Cómo había terminado en el orfanato? ¿Qué significaba este nuevo vínculo con Roberto? ¿Y cómo podría reconciliarse con un pasado que nunca había conocido?
Roberto, por su parte, no podía contener las lágrimas. Después de 20 años de luto, finalmente tenía frente a él a su hija perdida. La emoción era abrumadora, pero también sentía un profundo temor. ¿Cómo reconstruir una relación interrumpida por tanto tiempo? «Eres tú», murmuró, rompiendo el silencio. «Siempre lo supe. Desde el momento en que vi ese colgante. Ana María, mi pequeña Ana María». Natalia se quedó mirando a Roberto, tratando de procesar lo que acababa de decir. Aunque las pruebas eran claras, aceptar esta nueva realidad no era tan sencillo. «Esto es mucho», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «No sé cómo sentirme al respecto. Todo lo que he sabido sobre mi vida, no sé si es real». Roberto extendió su mano, con cuidado de no presionarla demasiado. «Lo entiendo, Natalia. O Ana María. Sé que es mucho para asimilar, y no espero que lo aceptes de inmediato. Pero estoy aquí para ti. Siempre lo estaré». Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones para ambos. Roberto se dedicó a pasar tiempo con Natalia, mostrándole fotos y recuerdos de su infancia. Compartió historias sobre Laura, su madre, y cómo había sido una mujer cariñosa y llena de vida. Natalia, aunque todavía dudosa, comenzó a abrirse más con Roberto, permitiéndole conocer los detalles de su vida en el orfanato y las dificultades que había enfrentado al crecer sin una familia. Sin embargo, a medida que la relación entre ambos se fortalecía, nuevas preguntas surgieron. Natalia, aunque agradecida por descubrir su origen, no podía ignorar la incertidumbre sobre cómo había terminado en el orfanato. «Si realmente soy tu hija, ¿cómo terminé allí?», preguntó una tarde mientras caminaban por un parque. «¿Quién me dejó? ¿Y por qué nunca supiste que estaba viva?». Roberto suspiró profundamente. «Eso es algo que también me pregunto. El detective Hernández ha estado investigando, y tenemos algunas pistas, pero aún no sabemos toda la verdad. Lo único que sé es que alguien te dejó en el orfanato para protegerte. Tal vez después del accidente». El accidente seguía siendo un tema difícil para Roberto. Había pasado 2 décadas culpándose por no haber estado con su familia ese día, y ahora, la posibilidad de que Ana María hubiera sobrevivido le daba una mezcla de alivio y culpa. Decidido a encontrar respuestas, volvió a presionar a Hernández para que siguiera investigando. El detective no tardó en reportar avances. Revisando registros antiguos, encontró un testimonio que había pasado desapercibido. Un hombre que vivía cerca del lugar del accidente recordaba haber visto a una niña siendo llevada en brazos por un desconocido. Este detalle, aunque pequeño, sugería que alguien había rescatado a Ana María del lugar del siniestro antes de que llegaran los equipos de emergencia. «Ese hombre podría ser clave», explicó Hernández a Roberto. «Si podemos identificarlo, podríamos entender cómo y por qué Ana María terminó en el orfanato». Roberto asintió, sintiendo que cada vez estaba más cerca de la verdad completa. Aunque las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, también comenzaba a sentir una inquietud creciente. ¿Por qué alguien habría ocultado a su hija durante tanto tiempo? ¿Qué motivaciones podrían haber detrás de esa decisión? Mientras tanto, Natalia intentaba adaptarse a su nueva realidad, aunque todavía trabajaba en el restaurante. Roberto insistía en que redujera sus horas y se tomara tiempo para conocerse mejor. Una tarde, mientras compartían un almuerzo en la casa de Roberto, ella no pudo evitar fijarse en una fotografía enmarcada de su madre. «Se parece a mí», comentó, con un tono sorprendido. Roberto sonrió con melancolía. «Siempre lo pensé. Desde que naciste, supe que tenías los ojos de tu madre. Y ahora, después de tanto tiempo, no puedo evitar ver a Laura cada vez que te miro». Las palabras de Roberto, aunque llenas de cariño, también trajeron consigo un peso emocional. Natalia comenzó a sentir la presión de llenar un vacío en la vida de Roberto, un rol que no estaba segura de poder asumir por completo. «No quiero que esperes demasiado de mí», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Sé que soy tu hija, pero también soy Natalia. He vivido toda mi vida como otra persona, y eso está bien», respondió Roberto, con sinceridad. «No quiero cambiar quién eres. Solo quiero ser parte de tu vida, como sea que tú lo permitas». Esa noche, mientras Roberto reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido, recibió una llamada inesperada de Hernández.
El detective había encontrado una nueva pista, algo que podía cambiar todo. Señor Castillo, creo que he descubierto algo importante. El hombre que rescató a su hija podría estar vinculado a alguien que usted conoce. Necesitamos hablar en persona. El corazón de Roberto dio un vuelco, aunque no sabía qué esperar. Algo dentro de él le decía que las respuestas que tanto buscaba estaban cada vez más cerca, pero también sentía que estas respuestas podían traer consigo nuevas preguntas y quizá nuevos peligros. La mañana siguiente, Roberto se reunió con el detective Hernández en una cafetería discreta. Había algo en el semblante del investigador que reflejaba tanto la emoción de un hallazgo importante como la seriedad de lo que estaba por revelar. Con una carpeta de documentos en la mano, Hernández tomó asiento frente a Roberto, quien apenas podía ocultar su ansiedad. Señor Castillo, las investigaciones nos han llevado a un descubrimiento significativo, comenzó Hernández, desplegando los papeles sobre la mesa. El hombre que rescató a su hija después del accidente no era un extraño al azar. Tenemos razones para creer que se trataba de alguien cercano a su familia. Las palabras de Hernández dejaron a Roberto atónito. ¿Cercano a mi familia? ¿A qué te refieres? El nombre que aparece en los registros médicos fue falso, pero gracias a las cámaras de seguridad recuperadas del hospital, logramos identificarlo. Era Julio Morales, un antiguo chofer de su empresa. Roberto retrocedió en su silla, procesando la información. Julio había trabajado para él durante varios años antes del accidente, pero después de esa tragedia, había desaparecido sin dejar rastro. Julio, ¿por qué él estaría involucrado? ¿Y por qué no me dijo nada? Hernández se aclaró la garganta, anticipando la sorpresa de lo que iba a decir. Julio dejó una carta en el orfanato donde abandonó a Natalia. En ella explicaba que, después del accidente, encontró a su hija entre los escombros. Pensó que usted y su esposa estaban muertos, y por temor a que la niña fuera enviada a un lugar peligroso o utilizada por enemigos empresariales, decidió llevarla al orfanato bajo anonimato. El rostro de Roberto se endureció mientras una mezcla de emociones lo invadía. Alivio porque alguien había salvado a su hija, pero también enojo por haber sido privado de la oportunidad de buscarla durante tantos años. Y ahora, ¿dónde está Julio? Eso es lo complicado, respondió Hernández con un suspiro. Julio falleció hace 5 años. Parece que nunca tuvo la intención de esconder la verdad indefinidamente, pero algo lo detuvo, o alguien. El nombre de Julio resonó en la mente de Roberto durante todo el día. Recordó cómo había sido un empleado leal y de confianza, alguien que siempre había estado dispuesto a proteger a su familia, pero las acciones de Julio ahora parecían más un intento desesperado por mantener a Ana María a salvo. Aunque nunca podría confrontarlo, Roberto sintió una deuda de gratitud hacia él. Sin embargo, esta revelación también traía consigo más dudas. ¿Quién más sabía lo que había pasado? Esa tarde, al regresar a casa, Roberto encontró a Natalia en la sala, hojeando un álbum de fotos que él había dejado sobre la mesa. Las imágenes mostraban momentos felices de su infancia, su primer cumpleaños, un día en la playa, un paseo en el parque con su madre. Aunque Natalia no recordaba esos momentos, algo en las imágenes la conectaba con ellos. Es extraño, comentó sin levantar la vista. Ver estas fotos es como mirar la vida de otra persona, pero al mismo tiempo siento que me pertenecen. Roberto tomó asiento junto a ella, colocándole una mano en el hombro. Porque te pertenecen, es tu historia, aunque te la hayan arrebatado, pero lo que importa es que ahora podemos escribir un nuevo capítulo juntos. Natalia sonrió débilmente, aunque todavía cargaba con la incertidumbre de cómo encajar esta nueva identidad en su vida. ¿Alguna vez pensaste que me encontrarías?, preguntó, mirando a Roberto con curiosidad. Siempre tuve la esperanza, admitió. Aunque debo ser honesto, hubo momentos en los que me rendí. Pensé que nunca podría superar tu pérdida, pero ahora que estás aquí, siento que todo valió la pena. A medida que los días pasaban, Natalia y Roberto comenzaron a construir una relación más cercana. Él le mostró los lugares que solían visitar cuando ella era pequeña, compartiendo recuerdos de Laura, su madre, y hablando sobre la familia que habían perdido. Natalia, aunque todavía luchaba por aceptar esta nueva realidad, empezó a sentirse más cómoda al lado de Roberto, reconociendo en él una figura paterna que siempre había anhelado,
aunque no lo supiera. Sin embargo, el detective Hernández no había terminado con la investigación. Revisando documentos relacionados con la empresa de Roberto, descubrió algo perturbador: un posible vínculo entre Julio y Marcela, la antigua socia de Roberto. Aunque Julio había actuado por voluntad propia al salvar a Ana María, había pruebas de que Marcela sabía sobre su supervivencia. Lo más preocupante era que Marcela había aprovechado el caos después del accidente para consolidar su poder dentro de la empresa. Cuando Hernández presentó estas pruebas a Roberto, este sintió que la furia crecía dentro de él. Marcela sabía que Ana María estaba viva y no dijo nada. ¿Por qué haría algo así? Eso es lo que necesitamos averiguar, respondió Hernández con seriedad. Pero por lo que hemos encontrado hasta ahora, parece que tenía motivos para asegurarse de que Ana María no volviera a su vida. Roberto apretó los puños. Decidido a enfrentar a Marcela, sabía que había más en esta historia de lo que parecía, y estaba dispuesto a llegar al fondo de todo, sin importar las consecuencias. Mientras tanto, Natalia observaba desde la distancia, sintiendo que algo oscuro se cernía sobre su recién descubierta relación con Roberto. Aunque no conocía los detalles, sabía que el pasado de su padre estaba lleno de secretos, y temía que estos secretos pudieran amenazar el futuro que ambos intentaban construir. Roberto no perdió tiempo. Sabía que enfrentar a Marcela, su antigua socia, era inevitable. Durante años, había mantenido una relación cordial con ella por conveniencia empresarial, pero ahora sentía que una verdad oscura estaba por salir a la luz. Con las pruebas reunidas por el detective Hernández, programó una reunión en privado, determinado a exigir respuestas. Marcela llegó a la oficina de Roberto, como si no hubiera nada fuera de lo normal, elegante y segura de sí misma. Entró con su característico aire de superioridad. «Roberto, querido, ¿a qué debo esta reunión tan repentina?», preguntó, sentándose frente a él con una sonrisa falsa. Roberto no se molestó en intercambiar formalidades. Colocó sobre la mesa los documentos que Hernández había recopilado, registros financieros, correos electrónicos antiguos y una copia del testimonio de la enfermera que mencionaba al hombre que rescató a Natalia. «Quiero que me expliques esto», dijo con un tono frío y directo, mirando a Marcela fijamente. Marcela revisó los papeles con calma aparente, pero Roberto notó cómo su expresión cambiaba ligeramente al ver los documentos. «No sé de qué hablas, Roberto», respondió, devolviendo los papeles con desdén. «Esto parece un intento desesperado de culparme de algo que no tiene nada que ver conmigo». «No mientas, Marcela», exclamó Roberto, golpeando la mesa. «Sabías que mi hija estaba viva. Lo supiste desde el principio y no hiciste nada. Es más, ayudaste a ocultarla. ¿Por qué? ¿Qué ganabas con eso?». Marcela respiró hondo, intentando mantener la compostura. Finalmente, dejó salir una risa amarga. «¿Quieres saber la verdad, Roberto?». «Sí, lo sabía, pero no fue mi responsabilidad salvarla. Después del accidente, todo era un caos. Julio me lo confesó semanas después de haberla dejado en el orfanato. ¿Y sabes qué pensé? Que tal vez era mejor así». Roberto la miró con incredulidad, luchando por controlar su ira. «¿Mejor así? ¿Qué demonios significa eso?». «Significa que tu hija representaba una amenaza para mis planes», continuó Marcela, con una franqueza que heló a Roberto. «Con Laura muerta y tú destrozado, fue fácil tomar el control de parte de la empresa. Si Ana María volvía, todo se complicaría. Era una niña. Nadie la extrañaría tanto como tú pensabas». Las palabras de Marcela golpearon a Roberto como un puñal. Había sospechado que ella tenía motivos ocultos, pero escuchar su confesión directa lo llenó de una furia que no podía contener. «Eres una monstruo», dijo con la voz temblorosa. «No solo arruinaste mi vida, sino que te aseguraste de que mi hija creciera sin su familia. Todo por ambición». Marcela se encogió de hombros, sin mostrar remordimiento. «Fue una decisión práctica, Roberto, pero parece que el destino tenía otros planes». «No, ahora que Ana María está de vuelta, ¿qué vas a hacer? ¿Destruir lo que construimos durante todos estos años por algo que ya no puedes cambiar?». Roberto se levantó de su silla, apuntándola con un dedo acusador. «No me importa lo que construimos. Lo único que me importa ahora es proteger a mi hija y asegurarte de que pagues por lo que hiciste». Marcela, al darse cuenta de que Roberto estaba decidido a actuar, adoptó un tono más amenazante.
Ten cuidado, Roberto. Sabes tan bien como yo que este juego no se gana con moralidad. Si intentas derribarme, asegúrate de que no tengas nada que perder, porque yo no voy a caer sola. Roberto no respondió. La dejó salir de la oficina, pero en su interior sabía que la batalla apenas comenzaba. Marcela era peligrosa, y sus palabras confirmaban que estaba dispuesta a todo para proteger sus secretos. Mientras tanto, Natalia enfrentaba sus propios dilemas, aunque comenzaba a sentirse más conectada con Roberto. Las tensiones entre él y Marcela no pasaban desapercibidas. Natalia sabía que algo grande estaba sucediendo, pero Roberto evitaba darle demasiados detalles, preocupado por protegerla. Una noche, después de cenar juntos, Natalia lo confrontó. «Papá», comenzó, todavía acostumbrándose a llamarlo así, «sé que algo está pasando. Has estado distraído, y no creo que sea solo por lo que descubrimos sobre mi pasado». «¿Qué está sucediendo?», Roberto suspiró, incapaz de ocultar más la verdad. «Es Marcela. Ella sabía que estabas viva y lo ocultó. Está tratando de cubrir sus huellas, y no sé hasta dónde puede llegar para protegerse». La revelación dejó a Natalia sin palabras. Aunque apenas estaba empezando a conocer a Roberto como su padre, la idea de que alguien pudiera haber influido en el curso de su vida de esa manera la llenaba de indignación. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Voy a asegurarme de que enfrente las consecuencias de sus acciones», respondió Roberto con determinación. «Pero necesito que estés alerta, Natalia. No sé hasta dónde podría llegar para proteger sus secretos». Natalia asintió, pero una sensación de inquietud permaneció con ella durante días. Aunque confiaba en Roberto, no podía evitar sentir que la amenaza de Marcela era más grande de lo que ambos imaginaban. Mientras tanto, Marcela comenzaba a mover sus fichas. Consciente de que Roberto no se detendría, decidió tomar medidas extremas. A través de sus contactos, descubrió los horarios y rutinas de Natalia, planeando un movimiento para silenciarla antes de que pudiera convertirse en un problema mayor. En la sombra, se gestaba un enfrentamiento que no solo pondría en peligro el futuro de Natalia y Roberto, sino también su recién descubierta relación como padre e hija. La tensión era palpable en la mansión de Roberto, aunque intentaba actuar con normalidad para no preocupar a Natalia. La amenaza de Marcela era cada vez más evidente. Hernández había advertido que los movimientos de Marcela no eran solo para proteger su reputación. También estaba dispuesta a atacar directamente a Natalia para silenciar cualquier rastro de sus crímenes. Esa noche, Roberto no podía conciliar el sueño. Revisaba una y otra vez los documentos que incriminaban a Marcela, buscando alguna forma de asegurar que la justicia prevaleciera. Sabía que su antigua socia era peligrosa, pero lo que más lo preocupaba era Natalia. Después de todo lo que había pasado, no podía permitir que la volviera a perder. Al día siguiente, Hernández llegó con noticias alarmantes. «Señor Castillo, hemos confirmado que Marcela contrató a alguien para vigilar a Natalia. Esto no es solo una amenaza velada. Están planeando algo». Roberto sintió cómo la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. «No puedo permitirlo. Natalia no debe enterarse de esto, pero tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde». «Estoy trabajando en eso», respondió Hernández. «Tengo a mi equipo siguiendo los pasos de Marcela. Lo importante es mantener a Natalia segura mientras desmantelamos su red». Mientras tanto, Natalia comenzaba a notar comportamientos extraños a su alrededor. Aunque Roberto intentaba protegerla, no podía evitar sentirse observada. Una tarde, mientras salía del restaurante, notó que un auto negro había estado estacionado cerca por horas. Aunque trató de ignorarlo, su intuición le decía que algo no estaba bien. Esa misma noche, enfrentó a Roberto. «Papá, dime la verdad. Algo está pasando, y sé que tiene que ver con Marcela». Roberto, consciente de que no podía ocultarle más, suspiró profundamente. «Marcela es más peligrosa de lo que pensaba», admitió. «Sabemos que está vigilándote, pero no te preocupes. Estoy haciendo todo lo posible para protegerte. No voy a dejar que te haga daño». Natalia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La idea de estar en peligro por alguien que apenas conocía era aterradora, pero también sintió una determinación crecer dentro de ella. «No soy una niña indefensa, papá. Si ella quiere atacarme, necesitamos enfrentarla juntos». Roberto negó con la cabeza, preocupado. «No quiero ponerte en riesgo, Natalia.
Lo único que importa es tu seguridad. Y lo único que importa para mí es que no sigamos viviendo con miedo, replicó Natalia. Si esta mujer ha hecho tanto daño, no podemos dejar que se salga con la suya. Mientras tanto, Marcela estaba lista para dar su próximo paso. A través de sus contactos, había planeado un secuestro para intimidar a Roberto y obligarlo a retractarse de cualquier acción legal. En su mente, eliminar a Natalia del tablero era la forma más efectiva de ganar la partida. Una noche, mientras Natalia regresaba a casa, un hombre se acercó a ella fingiendo pedir indicaciones antes de que pudiera reaccionar. Otro la sujetó por la espalda y la empujó dentro de una camioneta. Natalia intentó resistirse, pero el ataque fue demasiado rápido. Con el corazón acelerado, solo pudo pensar en Roberto y en todo lo que había descubierto recientemente. Cuando Roberto recibió la llamada de Hernández, informándole del secuestro, sintió que el mundo se desmoronaba. Todo su esfuerzo por proteger a Natalia parecía haber sido en vano. «Tenemos que encontrarla», exigió Roberto, con una mezcla de desesperación y furia. «No importa lo que cueste». «Estamos rastreando el vehículo», respondió Hernández. «Pero Marcela es astuta. Probablemente está usando esto para presionarte». Momentos después, el teléfono de Roberto sonó. Al contestar, la voz fría y calculadora de Marcela llenó la línea. «¿Ves lo que pasa cuando te metes donde no debes, Roberto?», dijo con una risa amarga. «Si quieres volver a ver a tu hija, deja de investigar, retira las acusaciones y olvida todo esto». «Eres una cobarde», exclamó Roberto. «Si le haces daño a Natalia, no habrá lugar donde puedas esconderte». «Eso depende de ti», respondió Marcela. Antes de colgar, Roberto sabía que no podía negociar con Marcela, pero también entendía que cada segundo contaba. Con la ayuda de Hernández, rastrearon el vehículo hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Aunque el lugar estaba custodiado por hombres armados, Roberto no dudó en arriesgarse. El enfrentamiento en el almacén fue intenso. Hernández y su equipo lograron neutralizar a los secuestradores, mientras Roberto corría desesperado para encontrar a Natalia. La encontró atada a una silla, pero aparentemente ilesa. «¡Natalia!», gritó mientras la desataba. «Estoy aquí. Todo estará bien». Natalia, aunque asustada, se aferró a Roberto con fuerza. «Papá, pensé que nunca te volvería a ver. Nunca dejaré que te pase nada», aseguró Roberto, con lágrimas en los ojos. En ese momento, Hernández apareció con un teléfono en la mano. Había logrado grabar una llamada de uno de los secuestradores con Marcela, en la que ella daba instrucciones claras sobre el plan. «Con esto, podemos incriminarla», dijo el detective. «Es el fin para Marcela». De vuelta en casa, Roberto y Natalia trataron de procesar lo sucedido. Aunque el peligro inmediato había pasado, ambos sabían que la amenaza de Marcela no desaparecería fácilmente. Sin embargo, Roberto se sentía más determinado que nunca a enfrentarse a ella, no solo por justicia, sino por la familia que finalmente había recuperado. La captura de Natalia había sido un golpe para Roberto, pero también el catalizador de su determinación para poner fin a la amenaza de Marcela de una vez por todas. Con la grabación incriminatoria y el testimonio de los secuestradores, Hernández comenzó a coordinar con las autoridades un operativo para detenerla. Mientras tanto, Marcela, lejos de rendirse, tramaba su próximo movimiento. En su mente, la única forma de evitar su caída era eliminar las pruebas y silenciar definitivamente a Natalia y a Roberto. Aunque sabía que las cosas estaban en su contra, su ambición y desesperación la hacían impredecible. En la mansión de Roberto, la tensión era palpable. Natalia no se separaba de su padre, temerosa de que Marcela intentara algo más. Aunque la policía había reforzado la seguridad en los alrededores, ambos sabían que Marcela era capaz de burlar cualquier medida. «Papá», dijo Natalia una noche mientras cenaban juntos, «no puedo evitar sentir que esto no ha terminado». «Marcela no se detendrá tan fácilmente», Roberto asintió, con el ceño fruncido. «Lo sé, pero esta vez tenemos la ventaja. No permitiré que te vuelva a hacer daño». Sin embargo, esa noche, todo cambió. Una llamada de Hernández despertó a Roberto de golpe. «Señor Castillo, tenemos información de que Marcela está intentando escapar. Está destruyendo evidencia y planea huir del país en las próximas horas. No podemos dejar que se salga con la suya».
exclamó Roberto. ¿Dónde está? Hemos localizado su paradero en una propiedad privada a las afueras de la ciudad. La policía está en camino, pero necesitaremos su apoyo para identificar las pruebas que podrían incriminarla definitivamente. Roberto y Natalia se prepararon para enfrentar a Marcela por última vez. Aunque Natalia dudó en acompañarlo, Roberto entendió que era importante para ella cerrar este capítulo oscuro de su vida. ¿Estás segura de que quieres venir?, preguntó. Sí, respondió con firmeza. No quiero seguir viviendo con miedo. Si esto significa terminar con todo, estaré a tu lado. Cuando llegaron a la propiedad, el lugar estaba rodeado por la policía. Hernández lideraba el operativo, mientras Roberto y Natalia esperaban en un vehículo cercano. La tensión era insoportable. Cada minuto parecía una eternidad mientras los oficiales preparaban su entrada. Finalmente, la señal fue dada, y las fuerzas del orden irrumpieron en la propiedad. Los primeros informes indicaban que Marcela estaba en el interior, intentando destruir documentos y discos duros que contenían pruebas de sus crímenes. Aunque algunos de sus cómplices intentaron resistirse, fueron rápidamente neutralizados. El enfrentamiento final entre Roberto y Marcela fue inevitable. Cuando los oficiales sacaron a Marcela esposada de la casa, sus ojos se encontraron con los de Roberto y Natalia. Su semblante, antes arrogante, ahora mostraba una mezcla de ira y desesperación. «Esto no termina aquí, Roberto», gritó mientras la escoltaban hacia el vehículo policial. «Puedes ganar esta batalla, pero nunca me derrotarás». Roberto se acercó a ella, con una calma que contrastaba con la intensidad del momento. «Ya perdiste, Marcela», dijo con voz firme. «Tu ambición destruyó vidas, incluida la de mi hija. Pero esto termina hoy». Marcela intentó replicar, pero fue llevada rápidamente por los oficiales. Para Natalia, ver a la mujer que había conspirado contra su familia, finalmente enfrentar las consecuencias fue un alivio. Aunque todavía sentía el peso de todo lo que había sucedido, sabía que este era el comienzo de una nueva etapa. Días después, la vida comenzaba a retomar su curso. Marcela fue formalmente acusada de múltiples delitos, incluidos secuestro, intento de homicidio y conspiración. Las pruebas recolectadas por Hernández y las confesiones de sus cómplices aseguraron que enfrentaría una larga condena. En la mansión de Roberto, la atmósfera era distinta. Aunque ambos todavía procesaban todo lo ocurrido, había un sentido de paz que no habían sentido en mucho tiempo. «Papá», dijo Natalia una tarde mientras caminaban por el jardín, «siento que, por primera vez, puedo mirar hacia adelante sin miedo. Y yo siento que después de tantos años, finalmente tengo una razón para vivir», respondió Roberto sonriendo. «Tú me diste esa razón, hija». El impacto de los eventos los llevó a tomar una decisión importante. Roberto y Natalia anunciaron la creación de un proyecto social en memoria de Laura y de todo lo que habían perdido como familia. El proyecto, enfocado en ayudar a niños en orfanatos, tenía como objetivo darles una oportunidad de vida y evitar que otros pasaran por lo que Natalia había vivido en la ceremonia de inauguración. Roberto tomó la mano de Natalia y habló frente a una multitud emocionada. «Hoy celebramos la vida y las segundas oportunidades. Durante muchos años, viví con un vacío que creía imposible de llenar, pero el destino, con sus giros inesperados, me devolvió a mi hija, y juntos, estamos aquí para devolverle a otros lo que una vez pensamos haber perdido». Natalia, con lágrimas en los ojos, agregó: «No importa lo que enfrentemos en el camino, lo importante es que seguimos aquí, juntos, y eso es suficiente, aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo». Roberto y Natalia aprendieron a sanar juntas. La sombra de Marcela ya no los perseguía, y en su lugar, un futuro lleno de esperanza los esperaba. Juntos, comenzaron a reconstruir lo que el destino les había arrebatado, demostrando que el amor y la familia pueden superar cualquier obstáculo. Las semanas posteriores a la captura de Marcela trajeron consigo una sensación de calma que Roberto y Natalia apenas podían reconocer. La vida, después de tanto caos y peligro, comenzaba a encontrar un ritmo más tranquilo. Sin embargo, ambos sabían que aún quedaban heridas por sanar y caminos por recorrer. En la mansión Castillo, Roberto pasaba más tiempo en casa, algo que no hacía desde la pérdida de Laura y Ana María. Su enfoque había cambiado. Ahora sus prioridades estaban en Natalia y en el proyecto social que habían creado juntos. Por su parte, Natalia,
Aunque todavía lidiaba con la idea de tener una nueva identidad, comenzaba a sentirse más cómoda al lado de su padre. Una mañana, mientras ambos desayunaban en la terraza con vista al extenso jardín, Natalia rompió el silencio. «Papá, he estado pensando», comenzó, jugando con la taza de café entre sus manos. «Aunque todo esto ha sido difícil, estoy empezando a sentir que estoy exactamente donde debo estar». Roberto sonrió, con una mirada que reflejaba tanto orgullo como alivio. «Eso es todo lo que siempre he querido. Hija, que encuentres tu lugar en el mundo, y si ese lugar está a mi lado, entonces mi vida está completa». El proyecto social, Manos de Esperanza, tomó forma rápidamente. Roberto puso a disposición parte de su fortuna para convertir la idea en realidad. Natalia, quien había vivido en carne propia las dificultades de crecer en un orfanato, trabajó incansablemente para diseñar programas que ofrecieran oportunidades a los niños, desde educación hasta atención psicológica. El proyecto se convirtió en un faro de esperanza para muchos. El día de la inauguración oficial fue un evento emotivo. Entre los invitados había antiguos compañeros del orfanato de Natalia, quienes la abrazaron con lágrimas de alegría al verla convertida en una figura inspiradora. Hernández, presente como amigo y aliado, se acercó a Roberto al final del evento. «Señor Castillo, debo decir que este proyecto es un homenaje perfecto para lo que usted y Natalia han superado». «Gracias, Hernández», respondió Roberto, apretándole la mano. «No podría haber llegado aquí sin tu ayuda. Siempre estaré en deuda contigo». Aunque las cosas mejoraban, los ecos del pasado seguían presentes. Una tarde, mientras revisaban documentos relacionados con el proyecto, Natalia encontró una vieja carta escrita por Julio Morales, el hombre que la había rescatado del accidente. Aunque ya conocía los detalles de su sacrificio, leer sus palabras la conmovió profundamente. «Lo hice por amor y por temor. No quería que Ana María creciera en medio del caos y el peligro. Espero que algún día, cuando las cosas sean seguras, pueda volver con su familia. Hasta entonces, solo deseo que crezca feliz y en paz». Con los ojos llenos de lágrimas, Natalia compartió la carta con Roberto. «Él me salvó, papá. Me dio la oportunidad de estar aquí contigo ahora». Roberto asintió, conmovido por el sacrificio de Julio. «Si no fuera por él, yo nunca te habría encontrado». Su valentía no será olvidada. La relación entre Roberto y Natalia se fortaleció con cada día que pasaba, aunque todavía tenían mucho que aprender el uno del otro. La conexión que compartían se volvió inquebrantable. Natalia comenzó a llamarlo papá con más naturalidad, y Roberto encontró en ella la fuerza y la luz que había perdido durante tantos años. Una noche, mientras caminaban juntos por el jardín, Natalia le hizo una pregunta que había evitado durante semanas. «¿Alguna vez pensaste en Laura, en lo que diría si estuviera aquí con nosotros?» Roberto se detuvo, mirando las estrellas. «Pienso en ella todos los días, Natalia, pero si estuviera aquí, sé que estaría tan orgullosa de ti como yo lo estoy. Siempre creyó que nuestra familia era nuestro mayor tesoro, y ahora, después de todo, finalmente siento que estamos completos. El legado de la familia Castillo se convirtió en uno de amor, superación y esperanza. Manos de Esperanza creció rápidamente, llegando a más niños en todo el país. Roberto y Natalia trabajaron juntos para garantizar que cada niño tuviera la oportunidad de un futuro mejor. Pero más allá del éxito del proyecto, lo más importante para ellos era haber encontrado un propósito compartido. El impacto de su historia resonó más allá de su círculo personal. Periódicos y programas de televisión destacaron el renacimiento de la familia Castillo, no como una historia de poder y riqueza, sino como un testimonio de la fuerza del amor y la resiliencia. Natalia, aunque inicialmente reacia a la atención, aceptó contar su historia con la esperanza de inspirar a otros. El cierre de un ciclo y el inicio de otro. Meses después, Roberto y Natalia regresaron al lugar donde todo comenzó. El restaurante donde se conocieron, sentados en la misma mesa, recordaron cómo ese pequeño detalle del colgante había cambiado sus vidas para siempre. «Si alguien me hubiera dicho que esto sucedería, nunca lo habría creído», dijo Natalia, sonriendo. «Ni yo», respondió Roberto. «Pero la vida tiene formas curiosas de traernos de vuelta a lo que realmente importa». Mientras se levantaban para irse, Natalia tomó la mano de su padre.
Gracias por no rendirte conmigo, papá. Roberto la miró con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por volver a mí, hija. La historia de Roberto y Natalia no era solo sobre el pasado que habían perdido, sino sobre el futuro que estaban construyendo juntos, unidos por el amor y la esperanza. Demostraron que incluso en medio de las sombras más oscuras, siempre hay lugar para la luz.